Hola, buenos días. Bienvenidos a esta tercera sesión, si no me equivoco, del curso, cuarta sesión más bien, del curso Sociología del Derecho que estamos realizando junto a la profesora Alieta Vivaldi. Y en esta oportunidad nos toca revisar principalmente el texto de Karl Marx llamado La cuestión judía, ¿no? Que es un texto escrito antes de su famoso manifiesto comunista y por supuesto Capitales del año 1843, y es un texto escrito a propósito o en respuesta o como crítica respecto de otro texto escrito por un teólogo alemán católico llamado Bruno Bauer, ¿no? Bruno Bauer escribe en el periódico, ¿no? Un texto llamado La capacidad de los judíos y los cristianos actuales para liberarse, ¿no? Es interesante, nuevamente, volviendo a uno de los asuntos que hemos tratado constantemente en el curso, eh, vuelve a aparecer esta idea de que la sociología no está inserta solamente en una disciplina, que el análisis sociológico o que la teoría social no corresponde exclusivamente, podríamos decir, a una disciplina científica llamada sociología, sino que aparece en distintos tipos de escrituras, en distintos tipos de textos, ¿no? Como hemos revisado en este curso, podemos ir desde la literatura hasta la poesía, desde el derecho, por supuesto, hasta la filosofía, pasando por la ciencia, y ya llegaremos a la forma en que la sociología se convierte justamente en una disciplina, ¿no? Con Max Weber. Pero hasta aquí hemos revisado autores que no son propiamente tales sociólogos, ¿no? No tienen un título que les identifique o que le autorice a hablar en nombre de una sociología, ¿no? Que todavía está en pañales, sobre todo en la época de Marx, ¿no? Sin embargo, Marx es considerado un gran sociólogo, ¿no? Es considerado un gran sociólogo porque sus análisis son análisis respecto de una sociedad, ¿no? Y lo relevante de Marx en particular es la dimensión crítica de esos análisis, ¿no? Y con crítica me refiero al modo en que Marx logra distinguir y mover de alguna manera, transformar los límites de las discusiones en las cuales se inserta, ¿no? Un ejemplo de ello, por supuesto, es cómo convierte una discusión sobre la economía, ¿no? En el Capital, la convierte en una discusión sobre la sociedad, sobre la política, sobre el comunismo, ¿no? Acá Marx podríamos decir que realiza una operación similar, ¿no? Y con mayor para comprender en mayor profundidad, podríamos decir, el texto de Marx de la cuestión judía, es importante conocer también cuáles son los argumentos principales que elabora Bruno Bauer y que son los que ataca Marx, ¿no? Bruno Bauer, como les contaba, es un teólogo, ¿no? Un estudioso de la teología cristiana se presenta el siguiente problema, ¿no? Se presenta un problema práctico, podríamos decir, en la Alemania de ya llegando a mediados del siglo XIX, ¿no? Que es la posición de los judíos, ¿no? Que representan la relación entre la religión, ¿no? El culto privado religioso, y los deberes políticos, los deberes públicos, ¿no? De todo ciudadano, ¿no? Lo que expone Bruno Bauer es que el judaísmo, en tanto religión que implica ciertas prácticas culturales, ¿no? Ciertas prácticas cotidianas como son, por ejemplo, ¿no? El Sabbat, ¿no? Ustedes sabrán que quienes practican el judaísmo en un sentido eh, ortodoxo, ¿no? Siguiendo las reglas y nomenclaturas, ¿no? Que exige esa cuestión religiosa, eh, lo que no pueden hacer es un conjunto de reglas, ¿no? Que les impiden hacer determinadas cuestiones. Perdón, mi gata está entrando. Eh, los días sábados, por ejemplo, no pueden utilizar la electricidad, no pueden utilizar vehículos,
por ejemplo, ¿no? Y son cuestiones que resultan relevantes para una discusión política en los términos en que se puede preguntar, ¿no?, al judío qué es lo que está antes, ¿no? Está antes el respeto o el seguimiento de las reglas religiosas en las cuales él practica, ¿no? Él o ella practica, ¿no? O están antes los deberes, podríamos decir, estatales, los deberes públicos, ¿no? Lo que dice Bruno Bauer es que siempre para el judío van a estar, van a ser prioritariamente relevantes, ¿no?, sus prácticas de judío, ¿no?, que es lo que dice en un tono relativamente antisemita Bruno Bauer, ¿no? Lo que dice Bruno Bauer es que en ese sentido, ¿no?, el judío no aporta a la emancipación alemana, ¿no?, sino que aporta o vela por su emancipación propia, ¿no? Y en un sentido teológico, que es lo más entretenido, podríamos decir, del texto de Bauer, lo que termina concluyendo Bauer es que el judío está mucho más preso, ¿no?, está mucho más sometido, ¿no?, a su religión, a sus prácticas religiosas, que el cristiano, ¿no? El cristiano, como lo presenta Bruno Bauer, ¿no?, es alguien que de alguna manera está en vías de la emancipación, ¿no?, de la liberación, en la búsqueda de la libertad, ¿no? Ese es el punto clave que instala Bruno Bauer, ¿no?, relacionando a la persona humana, ¿no?, al humano, dice dice Bruno Bauer, con la libertad, ¿no? La libertad sería aquello que caracteriza al humano, ¿no? Tal como ya lo había dicho Kant, ¿no? Por supuesto, tanto Bauer como Marx son lectores de la filosofía alemana del siglo anterior, ¿no? Entre las que destaca, por supuesto, la obra de Kant, ¿no? Sin que sean ellos, por así decirlo, kantianos o neocantianos, ¿no? Lo relevante es que son lecturas de la época que robustecen el debate, ¿no? Entonces, lo importante aquí es considerar que, por una parte, lo que busca Bruno Bauer es la relación entre emancipación y libertad como condición del humano, y por otra parte, una cuestión teológica que da cuenta de que lo que quiere decir Bruno Bauer es que el cristiano tiene mejores armas, por así decirlo, para buscar la emancipación que el judío, ¿no? Termina diciendo Bruno Bauer en su texto, de hecho, que el judío debería convertirse al cristianismo, ¿no? Pero una especie de cristianismo que él llama ya redimido o ya liberado, ¿no? A un cristianismo destruido, llama él, ¿no? Y con esto quiere referirse a la relación entre religión y vida pública, ¿no? Porque la religión, como la ve Bruno Bauer en un sentido teológico, debería ocupar la vida privada de los sujetos, ¿no? Debería ocupar la vida privada y, por lo tanto, como el cristianismo ya entendió eso, ¿no? Está en una escala superior, dice Bruno Bauer, de emancipación que el judío, que mantiene no solamente una esfera privada de su vida, sino que esa esfera privada se come, por así decirlo, su vida en general, su vida pública, y siempre va a ser antepuesta ante la vida civil, ¿no? Entonces es importante ahí comprender ciertos ejemplos que da Bruno Bauer, por ejemplo, el ir a la guerra, ¿no? El judío, dice Bruno Bauer, no podrá ir a la guerra por su patria alemana, ¿no? Porque antes que su patria está su religión, ¿no? Entonces, si hay Shabbat y debe quedarse en su casa, no cumplirá con lo que mande el Estado, ¿no? Entonces, hasta ahí más o menos esa es la argumentación. Tiene otros tipos de profundidades, si es que ustedes quieren leer ese texto de Bruno Bauer, pero ese es el punto central que termina atacando argumentativamente, por supuesto, Karl Marx en su texto sobre la cuestión judía, ¿no? Este texto de la cuestión judía es importante para comprender una dimensión del marxismo que no es la clásica dimensión de la crítica a la economía política, podríamos decir, sino que este texto de alguna manera da lugar a lo que podríamos llamar incluso el postmarxismo, ¿no? Que es aquel que se preocupa ya no tanto o que no pone como centro o como objeto de discusión principal el objeto de la economía política y sus formas, sino que expone como problema principal el de la crítica de la cultura, el de la crítica de la identidad particularmente, ¿no? Entonces, a lo que apunta la argumentación de Marx en alguna medida es
a diferenciar las dimensiones en las cuales vamos a hablar de emancipación, ¿no? Porque lo primero que llama la atención del texto de Bauer, ¿no? Y que es lo que le llama la atención a Marx, es que Bauer habla de emancipación, ¿no? Y la relaciona inmediatamente con la libertad, a lo cual Marx responde que existen distintos tipos, ¿no? Que uno podría diferenciar, ¿no? Distintos tipos de emancipaciones, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, lo que dice Marx es que de alguna manera lo que hace Bauer es remitir la cuestión a un asunto teológico, ¿no? Porque lo que dice Marx es que lo que le interesaría a Bauer es mostrar cómo el cristianismo, el catolicismo es o está en un estadio superior, ¿no? De emancipación que el judaísmo, ¿no? No olvidemos que Marx es judío, ¿no? Sin embargo, Marx no está hablando a nombre de los judíos, ¿no? No está tomando el texto de Bauer como un ataque, ¿no? Sino que está pensando justamente el problema en un sentido sociológico, ¿no? El problema en tanto forma parte de la teoría social, ¿no? De la teoría, o más bien, más que la teoría, de la discusión sobre lo social, ¿no? Sobre cómo nos relacionamos unos con otros, ¿no? Ya vimos en Engels, ¿no? Que es un pensamiento hermano, podríamos decir, del de Marx, que la cuestión principal que le interesaría a alguien como Engels, podríamos decir, ¿no? Es mostrar que el sistema capitalista tiene como repercusión principal en la vida social de las personas el individualismo, ¿no? Y ese individualismo se traduce finalmente en un egoísmo, ¿no? En un egoísmo que impide la producción de un pueblo, podríamos decir, la producción de una comunidad que vele por sus problemas de manera colectiva, ¿no? Entonces, lo que hace Marx justamente con el asunto de la cuestión judía es mostrar también cómo la emancipación judía de la que hablaría Bruno Bauer, e incluso de la emancipación cristiana, ¿no? Entendidas ambas como emancipaciones en un sentido teológico, ¿no? En un sentido religioso, dice Marx, son finalmente emancipaciones en un sentido individual, ¿no? Aún no están pensadas en un sentido general, que es lo que le interesa a Marx, ¿no? En un sentido, podríamos decir, colectivo general, ¿no? La emancipación de la humanidad. Por eso es que Marx llama al modelo de emancipación que trata Bruno Bauer, ¿no? Un modelo meramente teológico, o incluso lo llama un tipo de emancipación política, porque lo que buscaría el judío, de alguna manera, y el religioso en general, ¿no? Sería emanciparse de los deberes que le exige el Estado, ¿no? La dimensión política de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, su emancipación ante el Estado, ¿no? Yo no quiero cumplir con este deber estatal, sino que voy a cumplir con mi deber religioso, dice el religioso, es una emancipación en ese sentido política, ¿no? Sin embargo, es importante destacar que esta emancipación judía, en tanto emancipación religiosa, en tanto puede ser comprendida como emancipación política, aún no consigue pensar el problema de la emancipación en un sentido más general, ¿no? Por lo tanto, Marx en su texto va escalando y profundizando con diversos tipos de emancipación, ¿no? Por una parte tenemos la emancipación religiosa, que sería en algún sentido banal para Marx, ¿no? A lo que llama Bruno Bauer finalmente es a la emancipación del judío, del judaísmo, en un sentido religioso, de las reglas teológicas del judaísmo, para que adopte el cristianismo, ¿no? Pero ese tipo de emancipación es, dirá Marx, caer de una opresión en otra, ¿no? Porque el problema ahí no es si el judaísmo es mejor o si el cristianismo es mejor, sino que el problema sería la religión, ¿no? Esta estructura de pensamiento es importante tenerla en consideración, sobre todo porque a pesar de que muchos y muchas críticas y pensadores contemporáneos consideran que pensadoras como Judith Butler, por ejemplo, son antimarxistas, ¿no? Son postestructuralistas o posmodernos, obtienen esos autores como de Foucault en adelante, ¿no? Foucault, Deleuze, Judith Butler, Jacques Rancière, Federico Galente en Chile, ¿no? Son autores que son críticos del marxismo, pero se nutren de alguna manera con ciertas estructuras marxistas, ¿no? Y aquí podemos ver una estructura marxista que vamos a revisar con mayor detalle, o si es que ustedes ya lo conocen, ¿no? En la teoría de Judith Butler, ¿no? En el sentido en que el problema, nos dirá Butler respecto del feminismo, ¿no? No es que hombres sometan u opriman
a mujeres, ¿no? No es que exista una entidad esencial llamada la masculinidad que oprime a la feminidad, ¿no? Sino que existe un sistema heteronormativo que divide y jerarquiza a los cuerpos, ¿no? Que los divide entre hombres y mujeres y que los jerarquiza unos arriba y otros abajo, ¿no? Lo que nos dirá Butler es justamente que el problema debe ser entendido como un problema de la identidad mayor, ¿no? Y la crítica debería apuntar no al masculinismo, sino a las categorías mismas de género, ¿no? Al hecho de que exista, ¿no? Masculinidad y feminidad, ¿no? Eso es lo que apunta de manera crítica Butler. Y de alguna manera lo que hace acá Marx es parecido, ¿no? No importa que para efectos de la emancipación de la humanidad, no importaría si el judaísmo o el cristianismo está más cerca de la emancipación, sino que lo que es relevante justamente es cómo el humano, ¿no? Puede emanciparse de las religiones en general, ¿no? Aquí aparece, ¿no? El eco de esa famosa frase que se produce en la alianza entre Feuerbach y Marx, ¿no? Que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Aparece esa idea aquí, ¿no? Entonces, claro, lo que Marx nos dice en este texto, de manera muy puntiaguda, como siempre escribe Marx, ¿no? Es que existe una dimensión en la cual la emancipación religiosa es relevante, ¿no? Pero no es relevante como sería relevante una emancipación política de la religión, dice Marx, ¿no? Y con eso se refiere al punto de Bauer, ¿no? Y voy a leer una pequeña frase acá de Marx leyendo a Bauer cuando dice: ¿cómo resuelve Bauer entonces la cuestión judía? ¿Cuál es el resultado de su reflexión? La formulación es una la formulación, perdón, de una cuestión es su solución. La crítica a la cuestión judía es la respuesta a la cuestión judía. El resumen es entonces lo siguiente, dice Marx de Bauer: nos tenemos que independizar nosotros mismos antes de poder independizar a otros, ¿no? De lo que habla Marx aquí es de la idea de la supresión de la religión, ¿no? De la eliminación de la religión, ¿no? Pasaría, si uno fuera radical, dice Marx de alguna manera, ¿no? Con las ideas de Bauer, debería pensar la emancipación no en un sentido de una religión por otra, ¿no? Sino que habría que pensar cómo emanciparnos de las religiones, ¿no? Entonces ese sería un primer nivel de la pregunta que hace Marx, ¿no? Que es la gran pregunta que le hace a Bauer: ¿de qué tipo de emancipación usted me está hablando, ¿no? Y eso es importante tenerlo en consideración, sobre todo pensando en los modos en los cuales Marx va a exponer de manera consecutiva estos tipos de emancipación. Entonces tenemos una primera emancipación de la que habla Bauer, que sería en un sentido teológico, ¿no? De cómo el judío debería emanciparse del judaísmo y adoptar un cristianismo disuelto, dice Bauer, ¿no? Pero lo que dice Marx es que, claro, entendiendo bien ese problema, habría que pensar la emancipación de toda la religión, ¿no? De cómo el sujeto, ¿no? Cómo el humano se emancipa de las religiones, ¿no? Y adopta la posición del ciudadano. Eso es lo importante que dice Marx. En algún pasaje de la cuestión judía, Marx dice: ser religioso, ser judío, equivale a ser obrero, a ser carpintero, a ser maestro, a ser político, ¿no? Es una dimensión de nuestra identidad más, pero no es una dimensión esencial y profunda que caracteriza a la humanidad, ¿no? Sino que son modos culturales en los cuales nos comportamos en sociedad, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que Marx ponga a la religión en el lugar de otras dimensiones que producen y dan forma a nuestra vida, podríamos decir, ¿no? Para ponerlo en un sentido más práctico, ¿no? Y claro, ¿no? Uno podría decir que ser del Colo-Colo es lo mismo que ser judío, para estos efectos del análisis, ¿no? Y eso es importante entenderlo porque Marx así da espacio a que, una vez que nos emancipamos como humanidad, si se quiere, de la dimensión religiosa de nuestras vidas, o más bien la entendemos bien y la remitimos solamente a nuestra vida privada, el Estado ya no tiene que ver con las religiones, ¿no? Aquí lo que Marx en esta primera instancia está proponiendo es la separación, en ese sentido, de la Iglesia y el Estado, ¿no? Que es una cuestión no muy clara en esta época, ustedes entenderán, no solo en Alemania, sino que en todo el mundo. Una vez que ocurra esa emancipación religiosa, podríamos decir,
lo que queda es el sujeto del humano entendido como ciudadano, ¿no? Es decir, sometido a las reglas del Estado, a las reglas de la política, a las reglas institucionales, a las leyes, al derecho, ¿no? Sin embargo, dice Marx, y aquí empieza a verse, ¿no? A notarse lo que es Marx, ¿no? No bastará con esta emancipación religiosa, ¿no? Porque vamos a volver a estar oprimidos, ¿no? Por otro conjunto de reglas que va a ser el conjunto de reglas del Estado, del derecho, ¿no? ¿Qué problema tiene esto? Podríamos preguntarnos, ¿no? Ya lo vimos con Engels, ¿no? Pero es importante que para Marx y para Engels el Estado, ¿no? El derecho, por lo tanto, ¿no? Vamos a utilizarlos como sinónimo aquí, Estado y sistema normativo de reglas del derecho, debe ser entendido como un conjunto de reglas arbitrario, ¿no? Es un conjunto de reglas arbitrarios que oprime por definición y por estructura, ¿no? Porque su estructura es burguesa, ¿no? Y si la estructura es burguesa, siempre van a estar oprimidos aquellos que no posean el capital, ¿no? Aunque posean la fuerza de trabajo. Eso es lo importante de la teoría marxista, ¿no? Que el producto del trabajo debería ser para quien trabaja, ¿no? Y la crítica marxista justamente hacia la burguesía, entendida como la clase explotadora de la lucha de clases en la dimensión en la cual analiza el problema social Marx y Engels, ¿no? Es una... la burguesía, digo, es una dimensión de la sociedad que explota a aquellos que trabajan y quedándose ellos con el producto del trabajo, ¿no? Con la plusvalía, podríamos decir en términos más precisos, ¿no? Entonces es importante acá destacar que para Marx la emancipación religiosa implicaría que el sujeto se libere hacia una dimensión política, hacia la dimensión del Estado. Pero esa dimensión política es también opresora, ¿no? Esa dimensión política es opresora en la medida en que cosifica, ¿no? En que sigue cosificando, ¿no? Los cuerpos de los humanos, ¿no? Y acá es interesante como Marx incluso llega a referirse a la cosificación de las mujeres, ¿no? Es una cuestión sumamente relevante cuando ha sido caracterizado incluso como misógino Marx, ¿no? Tiene algunas frases en algunos textos menores en los cuales se refiere a que a ciertas metáforas en las cuales utiliza, por ejemplo, que tal cosa es como una mujer fea, no recuerdo bien la cita, ¿no? Y eso le ha valido ciertos ataques de cierto tipo de análisis feminista, ¿no? Que lo consideran, por supuesto, un producto de su época, un sujeto comprometido con el patriarcado, etcétera, ¿no? Pero es importante acá que este texto, de alguna manera muy disidente en la obra de Marx, ¿no? Para los marxistas este texto es un texto menor, tal como pasó con el que es la ilustración de Kant, ¿no? Para los kantianos el que es la ilustración es un texto menor que hay que entender poco, pero revisamos que uno de los textos que más luces puede dar para un análisis como el que nos interesa en este curso, ¿no? Acá con el texto de Marx pasa lo mismo, ¿no? El texto de Marx lo que hace es mostrarnos una dimensión de análisis y de crítica cultural muy fina y muy relevante, ¿no? Porque lo que nos dice Marx es que finalmente el Estado, ¿no? El Estado entendido como el conjunto de reglas del derecho de la burguesía, ¿no? Va a seguir explotando a quienes están ya explotados, al proletariado, ¿no? Por lo tanto, lo que requeriría una verdadera emancipación, por así decirlo, ¿no? No es solamente la emancipación de una religión a otra, y no es solamente la emancipación de las religiones, ¿no? Sino que es la emancipación política, ¿no? La emancipación general de la humanidad requeriría emanciparnos del Estado, emanciparnos del conjunto de reglas del derecho, ¿no? Claro, aquí la cuestión se pone un poco más peliaguda porque uno puede preguntarse cómo entonces vamos a regular, digamos, ciertos tratos sociales, etcétera, ¿no? Pero claro, acá lo que hace Marx es mostrar cómo es que de alguna manera el Estado, ¿no? Está diseñado, ¿no? La dimensión política de la sociedad está diseñada en favor de la burguesía desde la Revolución Francesa, ¿no? Lo que dice Marx de manera muy crítica y con un ojo muy agudo. Marx en esta época tiene 25 años, ¿no? Entonces es un autor precoz y muy agudo, muy interesante de leer, ¿no? Lo que hace Marx es traducir los derechos del hombre y el ciudadano a sus fuentes principales, ¿no? Que nosotros entendemos como libertad, igualdad y fraternidad,
Marx la cambia a su formulación inicial, que ustedes conocerán, no era fraternidad, ¿no? El principal emblema de la Revolución Francesa, sino que era seguridad, ¿no? Y esa fue la gran jugada, nos dirá Marx, de la burguesía, de transformar esta noción de fraternidad en seguridad, porque la libertad, ¿no? Se traduce en poder hacer todo aquello que no afecte a otro, nos dirá Marx. La igualdad se traduce en que esa libertad nos toca a todos por igual, ¿no? Y por último, la seguridad se traduce en que la libertad, que para Marx es libertad o de adquirir propiedad privada, ¿no? Y la igualdad es igual posibilidad de adquirir igual propiedad privada, ¿no? La seguridad finalmente se transformará en el mayor pilar de la sociedad burguesa, ¿no? Que nos señala que la seguridad está comprendida y aterrizada, ¿no? Materializada en la policía, ¿no? Como seguridad de la propiedad privada, ¿no? Por lo tanto, el Estado, nos dirá Marx, el Estado institucional, ¿no? Todo en la dimensión política de nuestra sociedad estaría, en tanto burguesa, diseñada para proteger la propiedad privada, ¿no? Y eso es una idea ya mucho más cercana a lo que podemos conocer como marxismo, ¿no? Por lo tanto, lo que nos dirá Marx es que la sociedad está diseñada para producir y reproducir, ¿no? El egoísmo, ¿no? El individualismo del cual también hablaba Engels, ¿no? Entonces, es interesante comprender ese asunto, ¿no? Pasamos con la crítica a Bruno Bauer, ¿no? Lo que hace Marx es preguntarse de qué tipo de emancipación estamos hablando. Distingue en Bauer un tipo de emancipación meramente teológica, ¿no? Donde ahí la discusión de si acaso cuál religión es mejor es lo relevante, pero para efectos políticos no es lo relevante, nos dice Marx. Lo relevante ahí es cómo nos emancipamos de la religión, pero Marx nos dirá que incluso más, es más importante que eso, la emancipación del Estado, porque el Estado ya está diseñado como un aparato de opresión burguesa, ¿no? Entonces ahí es muy importante comprender cómo para Marx el ciudadano es el efecto, ¿no? De una sociedad burguesa. El ciudadano es un individuo que busca proteger su propiedad privada, digo. Perdón. Entonces dice Marx, en la cuestión judía, voy a leer un pasaje, dice, por eso el hombre no fue liberado de la religión, sino que mantuvo libertad religiosa. No fue liberado de la propiedad, sino que mantuvo la libertad de la propiedad. No fue liberado del egoísmo de la industria, sino que mantuvo la libertad de la industria. La constitución del Estado político, dice Marx, y la disolución de la sociedad civil en los individuos independientes, cuya relación es el derecho, así como la relación de los hombres de los estamentos y de los gremios era el privilegio, se consuma en uno y el mismo acto, ¿no? Este acto es la Revolución Francesa, ¿no? Lo que nos dirá Marx es que la Revolución Francesa finalmente es una revolución burguesa, ¿no? Y lo que instala es la distancia entre el partido de los pobres, que podríamos entender como el proletariado, y el partido de aquellos que tienen los medios de producción y reproducción, ¿no? Que sería la burguesía, ¿no? Por lo tanto, nos dirá Marx una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Al distinguir estas capas de emancipación, ¿no? Por una parte existe la emancipación religiosa, como ya hemos insistido, pero también debe existir una emancipación política que dé lugar a lo que le interesa a Marx, ¿no? A la emancipación humana, ¿no? A la emancipación general, dirá Marx, de la humanidad, ¿no? Esa emancipación general de la humanidad no tendrá religiones, por así decirlo, o las religiones estarán dedicadas al culto privado, ¿no? Enfocadas en el culto privado, y por otra parte no habrá un Estado opresor, sino que habrá un Estado que regule efectivamente las relaciones entre individuos que sean iguales, no fundada en la propiedad privada, porque lo que debería producir la destrucción, por así decirlo, del Estado burgués es la destrucción de la propiedad privada. Eso es lo que nos dirá Marx, ¿no? Y que profundizará, por supuesto, en otros textos más adelante, pero esa es la tesis principal de este asunto, ¿no? Por una parte, ¿no? Esa es una de la dimensión del texto de Marx, ¿no? El cual está dividido en dos partes, ¿no? Que fue publicado en dos entregas, ¿no? Para terminar esta primera parte, Marx dice, la emancipación política es la reducción del hombre, por una parte a miembro de la sociedad burguesa, a individuo independiente, egoísta, por la otra ciudadano, a persona moral, ¿no? Entonces lo que importa aquí es comprender que para Marx existe una dimensión política
del humano en tanto ciudadano, ¿no? Pero también existe una dimensión cultural, una dimensión social, ¿no? En la cual Marx aquí toma otra perspectiva para producir un análisis del judaísmo, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? Entonces lo que nos dice Marx que si Bauer fuera radical, por así decirlo, ¿no? Debería pensar cómo es que está construido, o más bien de qué es lo que realmente tiene que emanciparse el judío, ¿no? Y ahí Marx recurre a una cuestión muy interesante y que puede ser leída con una perspectiva crítica. Yo creo que esto debería dar lugar, ¿no?, a cierto tipo de discusión cuando la tengamos el día miércoles, ¿no? Porque lo que hace Marx es decir que más allá de la cuestión teológica, ¿no?, del judaísmo, ¿no?, existe una dimensión cultural del judío, ¿no? Cómo es comprendido culturalmente en su práctica social el judío, ¿no? Lo que dice Marx es cuál es el fundamento secular del judío, es decir, secular no religioso, no teológico, ¿no? Y lo que dice Marx es la necesidad práctica, el provecho propio, ¿no? ¿Cuál es el culto secular del judío? El regateo. ¿Cuál es su dios secular? El dinero, ¿no? Ahí Marx es crítico y prejuicioso, podríamos decir, ¿no? Porque caricaturiza al judaísmo en esta versión del judío avaro, ¿no? Del judío avaro, que es una figura recurrente, incluso en un sentido literario en la época, ¿no? Y es un conjunto de prejuicios que terminaría dando lugar en alguna de sus vías al nazismo incluso, ¿no? Entonces, esta cuestión hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque dice Marx, pues bien, la emancipación del regateo y el dinero, es decir, del judaísmo práctico, real, sería la emancipación de nuestra época, ¿no? Entonces lo que dice Marx es que más allá de pensar la cuestión de la emancipación en un sentido teórico, podríamos decir en un sentido simplemente religioso, ¿no?, lo importante es pensarlo en un sentido práctico. Y en un sentido práctico, a lo que llama Marx, en definitiva, es a abolir el dinero, ¿no? Porque es de ese modo, ¿no?, que es el modo en que se lo plantea Bauer, ¿no? Cómo hacer imposible que exista una diferencia entre el judío y el cristiano, decía Bauer, ¿no? Acá lo que dice Marx es, hagamos imposible el judaísmo. ¿Y cómo hacer imposible el judaísmo? Sin que exista propiedad privada, sin que exista dinero, por lo tanto no puede haber egoísmo, no puede haber regateo, ¿no? Si no hay dinero, no hay regateo, ¿no? Entonces es interesante cómo Marx considera esta cuestión desde el paso de una crítica teológica, ¿no?, desde un debate con Bruno Bauer, un teólogo, a una tesis sobre la abolición del dinero, ¿no?, de la abolición del dinero en las sociedades industriales nacientes, ¿no? Ya estamos hablando de mediados del siglo XIX, donde la explotación obrera en las ciudades industrializadas, como pudimos ver con Engels, está desatada, ¿no? No existen aún leyes que regulen el trabajo en este sentido. Por lo tanto, es importante comprender la crítica profunda que está realizando Marx para la época, ¿no? Que es y que implica la abolición del dinero, ¿no? Lo que nos dirá Marx es que acá es muy interesante este pasaje también para efectos de este curso, ¿no? Aquello que en la religión judía, estoy citando a Marx, yace en forma abstracta, el desprecio de la teoría, del arte, de la historia, del hombre como fin en sí mismo, es el punto de vista consciente, real, la virtud del hombre de dinero, está pensando en el judío. Y aquí exclama Marx, las relaciones mismas en el género, la relación entre el hombre y la mujer, se convierten en objeto de comercio. La mujer es comercializada, dice Marx, en el mundo del dinero, ¿no? Por lo tanto, a contrario sensu, podríamos decir que aquí Marx está pensando en la emancipación de las mujeres, ¿no? Marx, recordemos, está en alianza con ciertos movimientos nacientes del feminismo anarquista principalmente, ¿no?, de los cuales Marx tiene conciencia y de los cuales aquí Marx expresa justamente una dimensión crítica respecto de la cuestión del género, ¿no? Por lo tanto, lo que nos dirá Marx es que existiría otra dimensión en la cual podemos comprender la emancipación, que es la emancipación en un sentido social, ¿no? Y la emancipación en un sentido social requerirá comprender cuáles son los enquistes sociales, justamente, que dan lugar a cierto tipo de conductas en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, Marx nos dirá que el egoísmo del judío, ¿no?, el interés por el aprovechamiento de los demás en un beneficio propio,
proviene de la existencia de propiedad privada, y la base de la propiedad privada sería el dinero, ¿no? Si no hubiera dinero, dice Marx, si no hubiera esta práctica cultural de la acumulación de capital, en definitiva, para traducirla en lenguaje marxiano, no existiría la opresión en el sentido económico, ¿no? Por lo tanto, es importante comprender que la crítica de Marx es profunda al texto de Bauer y que nos presenta una cuestión muy interesante para efectos de la teoría política contemporánea y del pensamiento actual, ¿no? Que es la cuestión de cómo comprender la identidad de los individuos, ¿no? Vivimos en sociedades complejas, cada vez más complejas y mucho más complejas que aquella que analiza Marx, ¿no? Y este tipo de cuestiones se presenta constantemente en nuestras discusiones, ¿no? Puede adoptar otros nombres, pero siempre está latente ahí la cuestión de la identidad, ¿no? De qué es lo que es primero el sujeto y cuál es el orden en el cual debe emanciparse, ¿no? Esas son cuestiones que se han dado hasta no hace mucho, hasta hace 10 años. El feminismo, por gran parte de la izquierda, podríamos decir, no era relevante, ¿no? A mí personalmente me tocó, yo hacía unos talleres de feminismo en la Universidad de Chile hace 10 años, ¿no? Y los ciertos partidarios o lectores del marxismo, ¿no? Criticaban estas prácticas, ¿no? Que el feminismo no era una cuestión central para la emancipación humana. Ese era el discurso, ¿no? El feminismo no era relevante en términos de una verdadera crítica a la economía política, ¿no? El tiempo le dio la razón al feminismo, ¿no? Y lo situó como uno de los principales lugares o discursos, podríamos decir, de emancipación de la sociedad. Y eso es lo que tenemos hoy, digamos, latente en las calles, ¿no? O sea, la alianza existente, podríamos decir, entre la indignación producida por el estallido social, ¿no? En conjunto con las movilizaciones extendidas y cada vez más importantes del feminismo, produjeron una alianza crítica respecto del capitalismo en su modo neoliberal y patriarcal, ¿no? Eso es lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, es importante que la pregunta no podría hacérsela de nuevo, ¿no? La cuestión judía podría llamarse la cuestión feminista, incluso, si uno quiere presentarlo así, ¿no? ¿Cuál emancipación va primero, ¿no? ¿Hasta dónde podemos pensar la preeminencia de una identidad determinada? ¿Hasta qué punto yo puedo considerarme mujer u hombre, ¿no? O me considero antes ciudadano, me considero antes chileno, ¿no? Me puedo considerar antes militante de un partido político, ¿no? ¿Cuál es el orden de prioridad, podríamos decir? ¿Cuál es el orden de prelación de mis identidades, ¿no? Esa es una pregunta latente a lo largo de la discusión marxista durante toda su vida, podríamos decir, ¿no? Y aquí Marx nos entrega luces respecto de cómo abordar ese problema, ¿no? Y lo que nos dirá Marx en definitiva, y que es una cuestión que es importante tener en cuenta para la discusión de un texto como este, que es la profundidad y el alcance de la producción de nuestras prácticas, ¿no? Lo que nos dirá Marx, en definitiva, es que el capitalismo no solamente produce capital, sino que produce explotación, y no solamente produce explotación, sino que produce una sociedad llena de individuos egoístas, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Por lo tanto, uno debería pensar que todo tipo de emancipación debería pasar por destruir, ¿no? Lo que Marx llama la dimensión burguesa de la política, ¿no? La opresión burguesa por parte del Estado, ¿no? La estructura más bien burguesa del Estado, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que estamos discutiendo hoy en Chile a propósito de una constitución que no le llamamos burguesa, pero que tiene los tintes que describe Marx, ¿no? Que asegura principalmente la propiedad privada y que sitúa al individuo egoísta como centro de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, la discusión constitucional de alguna manera debería tener en cuenta un debate como este, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? La dimensión de la política institucional es emancipadora y en qué sentido, ¿no? ¿De qué manera podríamos pensar la emancipación hoy, ¿no? En un sentido colectivo o en un sentido individual, ¿no? Lo que nos queda, lo que nos deja Marx como pregunta en definitiva con este texto es la relación entre, por una parte, nuestras identidades, ¿no? Lo que somos como individuos y lo que queremos producir como comunidad, ¿no? Es nuevamente esta tensión entre el individuo y la comunidad, entre la tensión entre la sociedad
y lo individual, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas preguntas y este análisis que hace Marx, ¿no? Tan eh, extraño, podríamos decir, sobre todo para la época, que desde una discusión teológica, Marx tenía estudios en teología, o sea que sabía de lo que estaba hablando perfectamente, repercute en un pensamiento radicalmente crítico de la sociedad, ¿no? Comprendiendo que aquellas estructuras que nos dominan de alguna manera, tienen una estructura determinada que termina siempre favoreciendo a algunos y perjudicando a otros, ¿no? Por lo tanto, lo que una constitución, ¿no? Entendía más allá de su sentido simplemente jurídico, ¿no? La discusión de una constitución lo que hace es justamente preguntarse por hasta qué punto y cómo vamos a comprender la libertad y la emancipación de nuestras prácticas, ¿no? Eh, Así que eso es el punto principal de la discusión del texto de Marx. Es interesante que tengan en cuenta lo que hemos revisado hasta aquí y tengamos en consideración preguntas que van desde si acaso Marx podíamos entenderlo como un misógino o como un judeófobo, no como un antisemita. Ese tipo de discusiones son relevantes para un texto tan complejo como este, pero mucho más importante y que está en el centro del texto de Marx, ¿no? Es la idea de cómo pensar la emancipación, ¿no? Cómo pensar la libertad en un sentido político relevante, ¿no? Así que eso sobre Marx. Nos vemos el día miércoles y les agradezco que hayan escuchado esta clase. Me despido. Adiós.